Ahora bien, tenemos lo que es la invalidez del negocio jurídico inexistente y sus nulidades. Aquí tenemos lo que es el planteamiento general. Esto podemos entender que es cuando la celebración de un negocio jurídico participa tanto en sus elementos esenciales como en los condicionantes de su validez. A esto mismo se le conoce como que es un negocio que va a ser plenamente válido. Tenemos lo que es la inexistencia. La inexistencia nos los define el autor Bonnecas, que es la verdad de los siglos, con lo que se pretende poner de relieve su realidad y su importancia. Para el autor, los Maseaut lo califican como inútil y falsa para negarle hasta un mínimo de una cierta verdad. Las características de esto es que el acto inexistente no va a engendrar en la calidad de su acto jurídico ningún efecto jurídico. Este igual no es susceptible de convalidarse, ni de confirmación, ni de prescripción. Y toda persona que esté interesada, cualquiera que sea su prevalecer del estado del acto, tiene derecho a involucrarlo. Tenemos su origen y su evolución, teniendo en cuenta que va a haber consenso en atribuir a Napoleón Bonaparte la idea, así como la inexistencia de los actos jurídicos, ya que esto a comienzos del siglo XIX, en el seno de la comisión que se elaboró del Código Civil francés, Napoleón, siendo cónsul, propuso que se enmienda propuso una enmienda al que luego sería el artículo 146. Tenemos lo que es la previsión legal. La previsión legal en el artículo 2224 del ordenamiento nos dice que es aquel que ocupa el acto jurídico inexistente por aquella falta de consentimiento o de objeto. Asimismo, vamos teniendo en cuenta que este no va a producir ningún efecto legal. Tenemos lo que es la falta de manifestación de las voluntades. Esto es para una plena manifestación de voluntad. Sabemos que tiene que existir la relación congruente entre dos personas y esto puede ser expresa o tácita. Aquí tenemos lo que es la infancia del autor. Aquí podemos entender que en el derecho del infante no tiene aquella voluntad para poder formar el acto jurídico, así también como la enajenación mental, ya que esto es absoluto. También tenemos lo que es el error optativo. Este error optativo provoca la falta de voluntad o de consentimiento de quienes son sus defensores de la teoría tripartita de la invalidez. Asimismo, la nulidad relativa, absoluta e inexistente, sabiendo que el negocio jurídico no alcanza vida al estar afectado porque es inexistente. Tenemos lo que es la violencia física rádica. Esto es para algunos autores, la violencia es un sinónimo de violencia física o vis absoluta. Esto es mediante, sabemos que se puede dar en el arranque de voluntad del paciente, así como la intimidación. Tenemos la simulación absoluta. La simulación absoluta es
aquel que consiste en crear la apariencia de engaños de un negocio jurídico. Un negocio vacío. Esto va a ser sin la intención de los participantes o de los partícipes esté llamado a no producir entre ellos ninguno de los efectos jurídicos simulados. Tenemos la declaración de un enajenado mental. Esto nos dice que en aquellas situaciones psicológicas o fisiológicas, en una persona no se va a poder y no se le atribuye, y sí se le puede atribuir una plena ausencia de voluntad. Esto solo va a ser en el caso en que el estado del acto apunta a su presencia. Tenemos lo que es la imposibilidad jurídica. Y aquí tenemos el primer punto, que es la incapacidad de goce. Esto dice que es cuando una persona que la sufre es inepta para ser titular de uno o más derechos. Tenemos lo que son los actos de derecho familiar. En el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, en el artículo 148, nos dice que la edad para contraer negocios de matrimonio, en el caso de la mujer es de 14 años, en el caso del hombre es de 16 años. Y si esto no se cumple, debe de haber una autorización por el tutor. Tenemos lo que son los actos indicados celebrados por un sujeto. Esto entendemos que es el enajenado mental que no puede contraer matrimonio, reconocer expresamente a un hijo o adoptarlo. Es que sus condiciones de es imposibilidad de manera psicológica para educar aquello que trae consigo mismo. Tenemos la adquisición por un extranjero del dominio directo de tierras y aguas en la faja prohibida. Aquí podemos entender que es una incapacidad, todo supuesto negocio jurídico por el que un extranjero pretenda adquirir el dominio de los bienes inmuebles ubicados en esa faja del territorio. Asimismo, se ha considerado algo inexistente. Tenemos lo que es la simulación absoluta. Este va a consistir en crear la apariencia engañosa de un negocio vacío. Esto es sin el contenido real, ya que la intención de los partícipes está llamado a no producir entre ellos ningún efecto jurídico simulado. Tenemos lo que es la imposibilidad del objeto indirecto. Esto es jurídicamente o físico imposible la situación, ya que esta misma va a generar la invalidez de cierto acto. Tenemos lo que es una imposibilidad jurídica, una imposibilidad física y una jurídica de la cosa. Esto es algo común de las cosas porque de todo efecto de un negocio jurídico y que esto recae en la naturaleza, podemos citar un inmueble y estas condiciones que cuando llega a tener lugar en la supuesta celebración de un negocio en la cual alguna de estas fuese sobre la que recayere también los supuestos de los efectos. Tenemos la imposibilidad del hecho. La imposibilidad del hecho se refiere al hecho positivo o negativo del objeto indirecto. Esto es más bien una orden de ideas de manera seria la abstención de no poder probar alimentos durante el viaje a un planeta de la sustracción de una cosa a la ley. Tenemos lo que es la solemnidad inobservada. Esto es
son las formalidades que van elevadas al rango de la solemnidad en que el otorgamiento de uno de los actos señalados va a traer aparejada una dicha inexistencia. Tenemos lo que es la nulidad absoluta. Esto es para que se produzca. Es necesario que se reúnan en 3 características que son y no se debe admitir prescripción con validación y la que no se puede hacer de ningún interesado en que se declare la nulidad. El origen de la licitud. Tenemos en cuenta que el origen de la licitud es el motivo, el fin del acto o el objeto que la ley va a sancionar todos aquellos actos en que algunos de sus caracteres lesionen el orden público o las buenas costumbres. Las características de esto es que se pueden hacer valer por cualquier interesado. Tenemos la inconfirmabilidad. Esta es una característica que hace referencia a la nulidad absoluta, porque ya que está investido por una licitud, no se puede subsanar por medio de una confirmación o una ratificación. Tenemos la imprescriptibilidad. Esto nos dice que no posee de una prescripción de nulidad y esto se puede pasar mucho tiempo y acto a que este pueda seguir nulo, ya que este se va a encontrar un acto legal y social que no prescribe. Tenemos la nulidad relativa. Este tipo de nulidad es aquella que no reúna todos los caracteres enumerados, disponiendo que la misma no impide que el acto vaya a producir provisionalmente sus efectos. Sus causas. Esto se origina por la licitud en el objeto, fin del acto o motivo, o falta de forma y vicios de la voluntad. Las características. Estas son contrarias a las que posee la nulidad absoluta, ya que la nulidad relativa no va a poder ser impuesta por cualquier interesado, solamente va a poder llevarse a cabo por la persona que se vea afectada. Asimismo, sabemos que solo puede hacerse valer por el perjudicado. ¿Por qué? Porque es una de las personas que se ve afectada y es quien lo compete. Tenemos la posibilidad de confirmación. Es cuando el acto es nulo por vicios de voluntad o por incapacidad. También existe la posibilidad de ser confirmado cuando desaparezca la causa que generó dicha nulidad. Tenemos la que es la prescripción, la prescriptibilidad. Esto es un tipo de nulidad que va a admitir prescripción. Esto se va a hacer en el transcurso del tiempo en el que puede cesar la causa de nulidad. Tenemos lo que es la rigidez absoluta. Este es un carácter rígido, teniendo en cuenta que de tal manera que si no se dan las 3 notas esenciales, el acto va a ser afectado con la nulidad relativa. Sus características de este es que debe ser inconfirmable, imprescriptible y todo interesado puede intentarlo. Tenemos también lo que son las críticas a la teoría de la inexistencia. Esto nos dice que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de la teoría del acto inexistente se desprestigia como consecuencia de la confusión del acto con el acto de nulidad absoluta. Tenemos la producción de efectos por un negocio afectado de la inexistencia. Esto es el acto de negocio jurídico inexistente, ya que no va a producir ningún efecto, ya que esto se va a deber a que carece de algunos elementos. Tenemos la intervención del órgano jurisdiccional. Esto nos dice que tiene que ser declarado de oficio por el juez
ya que se va a tratar de una situación que solo va a poder ser probada y esta facultad solo va a ser reconocida la juez en los casos de nulidad absoluta. La confirmación de los actos es de que un acto va a ser inexistente y no va a poder tener confirmación alguna, ya que éste no va a poder confirmar así de la nada. Tenemos lo que es la prescriptibilidad. En este caso, no hay razón lógica por el cual de la nada va a tener que tener una prescripción conforme. Todos los actos van a llevar a cabo los que no existen y esto puede suceder en el caso de un matrimonio para los menores de edad. Tenemos la jurisprudencia. Podemos encontrar lo que es una diferencia entre nulidad y la inexistencia, porque a pesar de que son simplemente teóricas, se puede notar que de la misma Suprema Corte de Justicia ha podido llegar a manejar la inexistencia como la nulidad y asimismo en el código podemos encontrar una presentación de inexistencia respecto al objeto. Y esto es todo de la unidad 3, en el cual podemos comprender desde que es un planteamiento general hasta lo que es la rigidez y las críticas de la teoría. Esto es un tema importante también. ¿Por qué? Porque pues hay cosas que quizá en su momento nosotros no sabíamos y si sabíamos no teníamos un concepto claro de qué era. Entonces, aquí nos pudimos dar cuenta de que sí es lo que estamos leyendo y que es una información muy clara y es una información muy precisa.